Ya, doctor. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las presentes a esta nueva tertulia que el Colegio de Abogados Rosaristas adelanta en el ciclo de tertulias que ordinariamente viene desarrollando nuestra institución al servicio de la comunidad jurídica en general, al servicio de nuestros colegiados, principalmente con quienes pues tenemos este vínculo estrecho y atendiendo las necesidades de los distintos temas de actualidad jurídica. Hoy nos corresponde dar inicio a la tertulia de tecnología y derecho, plataformas digitales, libre competencia y regulación. Para ninguno nos cabe duda que las plataformas digitales se han convertido en un punto de conexión, de comercio, de relacionamiento, de seguimiento inclusive a los temas de salud que nos permiten, por supuesto, estar conectados y desarrollar las actividades del día a día que por la pandemia no hemos podido desarrollar, pero aún sin tener la pandemia, las apps se han convertido en un punto de encuentro de negocios y de relaciones muy importante. Y por eso hemos querido traer para ustedes esta tertulia en este esfuerzo conjunto del trabajo con el señor vicepresidente, el doctor Ricardo Medina, y de coordinación, por supuesto, del doctor Juan David Duque, quien va a ser el moderador de esta tertulia. Agradecemos la presencia, por supuesto, a la doctora Sandra Monroy Suárez, directora legal de Uber para la región andina, al doctor Pablo Felipe Robledo, ex superintendente de Industria y Comercio, asesor jurídico, muchas gracias, y al doctor David Luna, que es presidente de la Alianza IN, el gremio que agrupa la SAP y además por su experiencia como exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ya este momento, pues, para agradecer a quienes nos siguen también por el Facebook Live. Estamos atentos a todas las preguntas que ustedes tengan a través del chat interno o a través del Facebook Live para podérselas transmitir a nuestro moderador y a su vez para encauzarlas a cada uno de nuestros conferencistas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Doctor Juan David Duque, es suyo el escenario para la presentación. Voy a hacer una breve presentación del doctor Duque. Él es doctor en Derecho de la Universidad Alfonso X el Sabio de Madrid, magíster en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, experto en contratación del sector público con la Universidad Deusto de Bilbao. Se ha desempeñado como director de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, secretario general del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, secretario general en la Superintendencia de Industria y Comercio y magistrado auxiliar de la sección tercera del Consejo de Estado. También como secretario de Planeación Distrital en Bogotá y jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente nos acompaña como titular de pregrado de la Cátedra de Contratación Estatal en las especializaciones de Derecho Administrativo y Contratación Estatal y de Gestión en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario, y autor de libros como La contratación pública socialmente responsable y competitiva, y GPS, contratación pública. Doctor Duque, bienvenido, muchas gracias de nuevo por la coordinación y adelante. Gracias, doctor Francisco. Un saludo especial para usted y para Ricardo y para toda la Junta Directiva del Colegio de Abogados Rosaristas que nos acompañan. Un placer estar coordinando este foro de un tema tan actual. Para mí un honor estar aquí con dos de mis ex jefes, David y Pablo Felipe, y aquí acompañándonos también Sandra. La idea de empezar entonces, para oír a los expertos, es conocer un poco de lo que se viene en los temas de regulación y competencia, poder saber qué va a pasar, cómo se ve desde estas nuevas iniciativas como la Alianza IN que está coordinando el doctor Luna, cuál fue el papel que jugó Uber en tiempos recientes frente a la actuación que tuvo la superintendencia y después el Tribunal Superior del Circuito, y entonces, desde el punto de vista de la competencia, ¿qué pasa? Desde hace ya muchos años vemos la necesidad de tener una regulación. ¿Por qué le cuesta
al gobierno? ¿Qué tenemos que hacer para que esto pase? ¿Qué ocurre con esta nueva economía para que se pueda dar un paso a que existan garantías en todos los órdenes? La idea es oírlos a ustedes tres en un breve espacio. La primera oportunidad la va a tener el doctor Pablo Felipe, después oiremos a la doctora Sandra Monroy y por último oiremos al doctor David Luna. Y ahí vamos recibiendo las intervenciones, preguntas y dudas que surjan entonces a través de esta charla. Entonces, doctor Robledo, adelante. Bueno, doctor Juan David, pues mil gracias. Un saludo primero muy especial a la Universidad del Rosario, al Colegio de Abogados Rosaristas, al presidente, al vicepresidente, a los demás directivos y a quienes también nos acompañan hoy en el panel, al exministro David Luna y a la directora legal de Uber para la región andina, la doctora Sandra Monroy Suárez. Un saludo muy especial a todas las personas que nos siguen. Bueno, yo diríamos en este tema de las tecnologías y la competencia, yo me voy a referir pues, casi todo en torno al caso de Uber, aprovechando, diríamos, una coyuntura que yo fui superintendente. En su momento me tocó vivir pues buena parte, diríamos, de la permanencia de Uber en Colombia. Siendo yo superintendente, tuvimos unas actuaciones con relación a Uber que tuvieron, diríamos, en épocas más actuales, algún tipo de desenlace. Entonces me voy a referir mucho al tema de Uber. Lo primero quiero decir que este es un tema bastante polémico, bastante controversial y por ende un tema muy difícil de abordar. Yo he oído a mucha gente hablar del tema de Uber a favor y en contra, y yo he encontrado que todas esas posiciones paradójicamente extremas terminan siendo valiosas y ninguna, advierto yo, es una posición caprichosa. Cada cual pues tiene, digamos, unos argumentos. Y unos argumentos que giran en torno a muchos temas, a los temas de los taxistas, al tema de la satisfacción del consumidor, los temas de libre competencia, de competencia leal o desleal, del Estado como un regulador de ciertas actividades económicas, el papel que juegan las autoridades de competencia, en el caso colombiano la Superintendencia de Industria y Comercio, la problemática particular de los proveedores de redes de transporte, las PRT, como Uber, las economías colaborativas, la innovación disruptiva. Es decir, esto tiene tantas aristas como uno quisiera ponerle, y eso hace que el tema sea exageradamente complejo. Y yo no tengo la pretensión de creer que tengo la razón en lo que hoy les voy a decir y las ideas que quiero transmitir, ni más faltaba. Porque les repito, este es un tema que ha sido polémico no solo en Colombia, sino en el mundo, y que ha evolucionado en cada país de una forma relativamente diferente, en unos con mayor dificultad, en otros con menor dificultad, desde el punto desde la aseveración total de la ilegalidad hasta la legalidad, pasando por la reglamentación. Entonces yo creo que ese es un tema bastante complejo y que también de una u otra manera es la antesala también a otro tipo de discusiones sobre economías disruptivas en mercados que tienen algún tipo de regulación. Yo quisiera empezar por hablar un poco de algo que todos sabemos, y con esto yo no pretendo decirles nada que ustedes no sepan, pero que sí me parece que es importante para abordar la problemática de Uber. En Colombia, como en la inmensa mayoría de los países del mundo, hemos adoptado
un modelo económico. Y ese modelo económico pues, se llama la economía de mercado, técnicamente la economía social de mercado, y que ese es un modelo que se ha adoptado en el mundo fundamentalmente para que de la mano de la clase empresarial los estados puedan crear las condiciones para generar riqueza y repartir riqueza. Diríamos, en eso hay una frase muy importante de Kofi Annan que dice que es utópico pensar que un país, una sociedad puede disminuir la pobreza sin el concurso activo de los empresarios. Entonces, mire usted cómo el tema de la economía de mercado, lo primero que hace es un llamado a la presencia empresarial en los mercados, ¿ya? A la presencia empresarial en los mercados. Y esa presencia empresarial en los mercados, en las economías de mercado, también parte de un supuesto que nutre a esa economía de mercado, que parte de la base que el mejor regulador de las condiciones de mercado, es decir, donde mejor se regulan las condiciones, oferta, precio, demanda, calidad, tecnología, etcétera, es en el mismo mercado. Entonces, esa economía de mercado parte de la base de que hay un postulado que es el de que la economía el mercado es el mejor regulador de las condiciones de mercado. Y eso viene ¿de dónde? Viene de una demostración histórica contundente, que es que cada vez que el Estado ha tratado de regular un mercado, el Estado tiende a equivocarse, tiende a hacerlo mal. Entonces, de una u otra manera, lo que yo quiero llamar la atención en esta primera parte es que la economía de mercado necesita de los empresarios, necesita la concurrencia de los empresarios al mercado, por eso también libre competencia y libre concurrencia. Y parte de la base de que lo mejor para regular un mercado es el mercado mismo y lo peor para regular un mercado es el Estado mismo. De una u otra manera parece ser que cuando el Estado quiere tirarse un mercado, entonces lo regula, salvo contadas excepciones en donde es absolutamente indispensable. Entonces, la libre competencia, miren ustedes cómo le gusta que haya muchos agentes en el mercado, no le gustan los mercados regulados, y por eso es que cada vez que el Estado pretende regular alguna condición de mercado, tiene que ir ante la autoridad de competencia para llevar sus proyectos regulatorios, para ver cómo esos proyectos pueden superar un examen de intervención del Estado en la economía y no atentar contra la competencia. Entonces, viene siendo muy importante el tener eso claro. Le gusta la competencia, le gustan los mercados con varios agentes, le gustan los mercados no regulados. Eso es lo que le gusta a los países donde hay una economía de mercado. La libre competencia o la libre concurrencia, pues es la columna vertebral, el eje central en el que se desarrolla esa economía de mercado. Y aquí hay un tema muy importante en que quiero llamar la atención. En la ley colombiana hay un artículo en el que se dice cuáles son los fines de la libre competencia. Y cuando se dice cuáles son los fines de la libre competencia, se habla del bienestar general de los consumidores como primer fin. El segundo, el buen funcionamiento de los distintos mercados, y el tema de la eficiencia económica. Entonces, miren que ustedes que en el caso de Uber, esas tres finalidades de la libre competencia conspiran a favor de la presencia de Uber en los mercados, porque si nosotros partimos de la base de que el consumidor vive mejor en un ecosistema en el que existan mayores proveedores de bienes y servicios para que el consumidor pueda escoger calidad, tecnología, precio, cumplimiento, etcétera, una cantidad de variables que tiene el mercado, el consumidor vive mejor. Entonces, el primer tema es
creo yo que es de perogrullo entender que si en un mercado se permite la presencia de Uber o de tecnología o de innovaciones parecidas a las de Uber que presten unos servicios y provean unos servicios a los consumidores, pues el consumidor es más feliz. Es decir, Uber no le genera infelicidad al consumidor, sino que le genera bienestar al consumidor y todo lo que se parezca a esos prestadores de redes de transporte, pues le generan un bienestar al consumidor. De otra parte, pues los mercados funcionan mejor. Y los mercados funcionan mejor porque al haber varios competidores, entre los distintos competidores se generan unas sinergias encaminadas a el mejoramiento. Y por eso es que se dice que la competencia hace mejores empresarios, porque la competencia genera diariamente un reto en cada empresario de participar en el mercado, de tener que mejorar para cautivar, para conservar y para ganar más clientela. Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento del mercado, es mucho mejor cuando hay un mercado con empresas como Uber que sin empresas como Uber. Por el punto de vista de la eficiencia económica, pues también es como los ciudadanos, las personas en una sociedad, se gastan, diríamos, mejor sus recursos y pueden hacer una mejor distribución de sus recursos y hacerlos mucho más eficientes en la medida en que tengan muchas más alternativas en el mercado. Entonces, esta es otra conclusión a la que quiero llegar. Es más feliz la libre competencia económica con una empresa como Uber en el mercado, es más feliz la libre competencia económica con una empresa, con una empresa como Uber en el mercado, prestándole unos servicios a unos determinados clientes o consumidores. Cuando yo estaba en la superintendencia, ¿qué ocurrió? Ocurrieron tres cosas fundamentales. La primera, se presentaron los primeros casos jurisdiccionales, uno de ellos avanzó, que es en el caso en que la superintendencia declara el acto de competencia desleal en un caso particular y que es una sentencia que por cuestiones de caducidad es revocada en la segunda instancia. Yo realmente no pretendo hacer un examen de esa decisión. No me queda bien a mí hablar de esos casos de la superintendencia, pero diríamos, eso me lleva al primer punto, que las cosas que se resuelven sobre la legalidad o la ilegalidad en el caso de Uber pues son bastante discutidas. En lo administrativo hubo una denuncia del Ministerio de Transporte. Yo creo que el ministro David Luna lo recordará, la ministra Natalia Abello, a nombre del Ministerio de Transporte, denunció a Uber ante la Superintendencia de Industria y Comercio, y la Superintendencia de Industria y Comercio adelantó una investigación administrativa por violación a las normas de competencia, que cuando yo me fui a la superintendencia estaba en curso y yo no he advertido que haya una decisión de ese caso. Pero por el otro, un tema muy importante que es que el Ministerio de Transporte, el Gobierno Nacional, trató de hacer algunos ejercicios para reglamentar supuestamente el ingreso de Uber y generarle condiciones a Uber y modelos de negocios parecidos a los de Uber, generarle supuestas condiciones de ingreso. Y me acuerdo que en su momento, esto fue en el gobierno del cual hacíamos parte el doctor David Luna y yo, en el gobierno del presidente Santos, tal vez por allá en el año 2016, si mi memoria no falla, y entonces el ministro de Comercio sacó una reglamentación con el cual le quiso vender la idea a los colombianos de que ya con eso Uber podía prestar los servicios en Colombia y podía someterse a una regulación para superar el debate de si era legal o no, y creó una cosa espantosa, mal hecha, que fueron los taxis negros, y me acuerdo que incluso hubo un lanzamiento de eso en una rueda de prensa con el presidente Santos, el vicepresidente Vargas Lleras, que estaba a cargo del sector del transporte, la ministra Natalia Bello, fueron una cantidad de gente del mundo de los taxis, incluso fue Uber. Y ustedes pues advertirán que
o por lo menos, salvo que ustedes vean más que yo no he visto ningún taxi negro en la calle, y mucho menos que eso haya sido la solución para el tema de Uber, porque en efecto no lo fue. ¿Y por qué lo digo? Porque la superintendencia, y a los que estén interesados en el caso, cuando ese proyecto regulatorio de los taxis negros fue a la Superintendencia de Industria y Comercio en la figura de abogacía de la competencia, pues tuvo una cantidad de glosas y de comentarios en contra por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio en la función de abogacía de la competencia, que es, diríamos, muy bueno que quienes estén interesados lo revisen, y desde allí se decía, obviamente eso no sirve, como en efecto no sirvió para solucionar el tema de Uber y demás operadores parecidos a Uber. ¿Uber es legal o es ilegal? Entonces, lo primero que uno podría decir sobre ese tema es pues que depende como uno analice el tema de Uber. Depende de qué orilla uno aborda el tema del estudio de Uber. Por un lado, si uno se ajusta a las decisiones y a las manifestaciones que ha hecho el Estado colombiano, fundamentalmente ante las autoridades del sector transporte, léase el Ministerio del Transporte y la Superintendencia de Transporte, pues el Ministerio lo ha dicho N.000 veces que el servicio que presta Uber en Colombia es ilegal. Por eso hay sanciones de la Superintendencia de Transporte, manifestaciones del Ministerio de Transporte, y por eso es que todo el día se vive diciendo que Uber es ilegal y que requiere de una reglamentación. Pero el problema de ese enfoque que hasta ahora el gobierno anterior y este gobierno le han dado al tema de Uber, parte de la base de que Uber es una empresa de transporte que presta el servicio de taxi, y que hoy en día el servicio de taxi solo es permitido hacerlo a través de los taxis amarillos, de los taxis blancos o taxis esos de servicios especiales, o los inexistentes taxis de lujo negros que le dio por crear al gobierno anterior y que no han sido la solución absolutamente de nada y que resultan absolutamente exóticos. Entonces, el gobierno lo que ha dicho hasta ahora es, mire, aquí está regulado el sistema de transporte de taxis, solo caben estas dos modalidades, más la tercera modalidad, y todo lo que sea diferente a eso, el transporte individual de pasajeros, es ilegal porque no está reglamentado. Pero para una tesis hay otra tesis, y entonces viene siendo muy importante traer a colación una segunda tesis que dice algo diametralmente diferente, y es el caso Posner en los Estados Unidos, en la ciudad de Chicago, que es un fallo de octubre del año 2016, que para mí dicen unas cosas que resultan maravillosas, porque dice esa sentencia de apelación del caso Posner, en el caso del juez Posner, en el caso de la Asociación Comercial de Transporte de Illinois contra la ciudad de Chicago y Dan Burgers y otros empresas de proveedores de redes de transporte, dice diferente, dice, mire, los taxistas tienen un mercado regulado, en efecto ellos tienen un permiso de operación, pero ellos tienen un permiso de operación para el servicio de taxis. Y claramente nadie puede prestar el servicio de taxis, es decir, coger un carro en la calle, ponerle un letrero que diga que es taxi, cobrar una tarifa que está regulada por el Estado, si no es taxi y se somete a la regulación de los taxis. Pero dice, es que Uber no es taxi. Uber no está en el mercado como tal de los taxis. Uber está en un mercado diferente, prestando un servicio diferente. Y dice algo muy importante. Dice que los taxistas, cuando tienen la titularidad, la propiedad de unos derechos de operación,
de ninguna manera compraron el derecho a no tener competencia. Dice, porque eso sería tanto como que una persona que tiene una licencia de operación en una modalidad de la prestación de un servicio, además de poder prestar el servicio en las condiciones en que se le dio la licencia, tiene la posibilidad entonces de evitar que una persona con un servicio diferente compita con él. Luego habría comprado, miren ustedes lo interesante de la sentencia Posner, habría comprado el derecho a la obsolescencia tecnológica, el derecho a la innovación en la modalidad de prestación de distintos servicios a la sociedad. Entonces diría, en ese evento, el derecho equivaldría a comprar la obsolescencia, a tener derecho a la obsolescencia, lo cual iría en perjuicio de la sociedad. Entonces, lo que quiero decir con eso es que yo realmente creo, y repito, después de haber oído a muchas personas con argumentos tan distintos, yo realmente creo que los taxis amarillos, blancos o los exóticos negros prestan el servicio de taxi, y el servicio que presta Uber es un servicio absolutamente diferente, en condiciones absolutamente diferentes al servicio que presta los taxis. De manera que están en mercados que si bien es cierto compiten, están en mercados bastante diferentes, en un mercado regulado y en otro mercado que no es regulado. De manera tal que mi conclusión, ya para terminar, es que, para terminar esta parte ya viene otra, yo creo que el tema de Uber como tal, estamos tratando de llevar a Uber a un escenario que es un escenario absolutamente distinto al de los taxis. Entonces, el de los taxis está regulado, pero Uber no es taxi. Luego, Uber no tiene por qué someterse a la regulación de los taxis, y el servicio que presta Uber no sería un servicio ilegal, porque es que Uber está prestando un servicio de transporte en otras condiciones absolutamente diferentes. Y miren ustedes que parte de la base de que Uber presta un servicio de transporte, porque también es entendible que haya una discusión sobre si lo presta o no. Pero más allá de eso, yo quiero hacer la siguiente reflexión. Uno no puede tapar el sol con un dedo. Uno no puede tapar lo que es evidente y no lo puede tapar para toda la vida. Y la realidad desborda la legislación, aun si fuese un problema de legalidad o ilegalidad. La realidad es que en la calle, los consumidores, los usuarios, los ciudadanos tienen algún nivel, algunos de ellos, algún nivel de preferencia por servicios de transporte distinto de los taxis. Y esa es una razón absolutamente suficiente para entender que el Estado colombiano tiene que resolver, más temprano que tarde, ojalá lo haga de forma inmediata, resolver el acceso de prestadores de redes de transporte a el transporte con conductor, al transporte de pasajeros, porque la realidad de la calle está desbordando y está dejando absolutamente corto, si es que es un tema de legalidad, la problemática de Uber y prestadores similares a los de Uber. Miren ustedes qué es lo que pasa en la calle. Y lo dice los conceptos de abogacía, de la competencia, de la superintendencia de industria y comercio. Y ustedes van a entender por qué es absolutamente necesario que el Estado aborde la problemática de Uber. Hay una demanda no atendida. No hay suficientes taxis en la calle. ¿Por qué? Porque los cupos de los taxis los han amarrado. No hay más cupos. Las alcaldías no sueltan más cupos y se ha generado una mafia en relación con los cupos para el servicio de taxi. Eso hace que esa demanda no atendida sea atendida
por prestadores de un servicio diferente al de los taxis. Una demanda atendida pero insatisfecha, que claro, logro coger el taxi, logro que haya un taxi, pero cada vez que cojo un taxi, el consumidor está bastante insatisfecho. La inseguridad. Es aterrador la desconfianza que tienen las personas sobre los taxis en cuanto a la seguridad. Uber proporciona, o estas plataformas proporcionan, más sensación de seguridad y realidad de seguridad. La insatisfacción por el estado de los vehículos. Los vehículos sucios, malolientes, viejos, destartalados, con ruidos. Eso hace que el consumidor esté insatisfecho y que esta economía de mercado tenga que brindarle al consumidor, al usuario, una opción diferente a la de los taxis. El abuso de las tarifas, cobran más, el famoso muñeco, etcétera, etcétera. La negativa a prestar el servicio. Parecería que el negocio de los taxis es al revés, le toca a uno pararse en la calle, y me perdonarán por ser tan gráfico, y en vez de que el taxista le pregunte a uno para dónde va uno, uno le toca preguntarle al taxista, taxista, ¿usted para dónde va? Y depende de lo que el taxista le conteste, entonces uno toma la decisión de coger uno el taxi, a ver si la ruta de uno coincide con la del taxista. Eso no pasa en las plataformas de otro tipo de servicios de transporte. La dificultad para acceder en horas pico, etcétera. Miren, el gusto musical del taxista, el volumen del taxista. El taxista mientras habla con uno, mientras está con uno en el carro, hace 30.000 llamadas y a uno le toca enterarse de la vida y obra del taxista en la carrera que le está haciendo el taxista. Y un tema fundamental, que yo lo llamo a reflexión: ¿a qué horas este país permitió que esos taxis denominados zapaticos prestaran el servicio del transporte individual de pasajeros, cuando eso es prácticamente un potencial atentado frente a la vida de las personas que van en ese tipo de vehículos? En conclusión, y ya termino con esto, la realidad, más allá del tema de competencia, la realidad es que la realidad de las calles, la verdad es que la realidad de lo que pasa en las calles desborda el mundo de los taxis y le tiene que abrir una necesaria concurrencia a ese mercado a los operadores de transporte como Uber. Es absolutamente inentendible, y el ministro Luna, que estuvo conmigo en el gobierno anterior, se acordará, porque yo me acuerdo por lo menos de la postura de él, que siempre estuvo él como ministro de las TIC proponiendo hacer una legislación que le permitiera a Uber incrustarse en el mercado del transporte en Colombia. Desde la superintendencia siempre hicimos ese llamado. Resulta increíble que Uber llegó a Colombia en el año 2013, 2012, lleva 8 años en Colombia, y que en Colombia no hayamos podido darle, como ya se hizo en otras partes del mundo, donde al principio, hace muchos años, tuvieron estos mismos debates, darle la posibilidad a los usuarios, a los consumidores, a los ciudadanos, de tener un servicio diferente al de los taxis. Y parece increíble, no que hoy haya Uber o no haya Uber, lo que parece increíble es que hoy estemos debatiendo aún en procesos judiciales o en discusiones administrativas o en el tema político, estemos discutiendo, por Dios, si Uber y aquellos que prestan servicios de forma similar son legales o son ilegales. Esa es la muestra de la paquidermia del Estado colombiano en enfrentar este tema de las regulaciones de sistemas de transporte diferentes a los taxis que compiten con los taxis. Esa es mi intervención, doctor Duque. Robledo, muchas gracias por sus palabras. Seguimos entonces con nuestra tertulia. Le damos la palabra a la doctora Sandra Monroy, que es la directora jurídica de Uber, que precisamente tenemos la oportunidad de oírla porque la empresa ha guardado mucho silencio,
frente a todas sus actuaciones. Esto será como una primicia tenerla en un escenario académico y sobre todo para poder entender todos esos fundamentos jurídicos que la empresa ha utilizado, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, para poder prestar un servicio. La economía tradicional contra la nueva economía que quiere abrir espacio y que depende de una regulación. Pero lo que hemos visto en todos los países es que la regulación no ha sido necesaria, sino el servicio puede llegar a prestarse y que efectivamente en algunos países ya se encuentra esa regulación. ¿Cómo funciona esto entonces desde esta visión de la empresa, Sandra? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, Juan David, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo para el doctor Luna y para el doctor Robledo, para todos los asistentes a esta tertulia. Bueno, yo quisiera empezar a hablarles un poco por qué es Uber en el mundo. Uber está presente en 66 países, en 773 ciudades alrededor del mundo, en 6 continentes. Uber es una plataforma tecnológica que actúa bajo el principio de neutralidad de red. Precisamente alguien en el foro comentaba, Uber no es una compañía de prestación que presta servicios de transporte, Uber es una empresa que intermedia las necesidades de los dos extremos. Y ahí, pues precisamente como esto es un foro académico, quisiera invitarlos a consultar un documento de la CRC muy interesante que salió hace aproximadamente un año, que se llama Aproximación a los mercados de dos o más lados en el entorno digital. Allí la Comisión de Regulación define las plataformas como aquellas que tienen como función de servir como intermediario entre usuarios que necesitan un determinado servicio y personas que están dispuestas a prestar ese servicio bajo las condiciones pactadas en los respectivos términos y condiciones y o demás documentos contractuales. Esto ya hace una diferenciación porque creo que una de las cosas que es muy importante en el momento en el que el Estado o el Congreso vaya a fijar la normativa o las leyes que se requieren para la prestación de estos servicios en el país, es entender la diferenciación de los modelos de negocio. Y precisamente que nuestra competencia no es el servicio de taxi. Como lo decía el doctor Robledo, hay un concepto muy bueno el año 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio que precisamente se expidió con ocasión del estudio que ellos hicieron, como lo referenciaba el doctor Robledo, de la expedición del decreto de taxis de lujo. Como ustedes saben, todas las regulaciones que se dictan en este país tienen que contar con un concepto de abogacía de la competencia que se expedió por la superintendencia. Y este concepto precisamente señala que las plataformas colaboran para resolver eficazmente problemas de asimetría de información y coordinación que establecen un sistema de autorregulación efectivo y atienden a una demanda no cubierta o cubierta de manera insatisfactoria, que constituyen una innovación disruptiva que puede solucionar de manera novedosa las necesidades del consumidor mediante esquemas más eficientes que aquellos que se logran a través de la intervención del Estado en la economía. Entonces, aquí es importante dejar en claro que, pues para nosotros como compañía, realmente quien es la competencia es el vehículo privado. El impacto de Uber en las sociedades ha sido muy importante en la medida en que ha sido un incentivo para que las personas tomen más estas herramientas como Uber, como medio de movilidad y dejen en su casa los carros privados. Entonces, realmente con quien nosotros competimos es con el carro privado. Y consideramos que, así como se ha logrado en muchos países del mundo, específicamente en más de 150 jurisdicciones alrededor del mundo, nosotros podemos coexistir con el taxi. Hay mercado para todos, hay usuarios para todos. Hay preferencias de consumo para todos los gustos. Perdón, Uber es solamente una de las alternativas que hay para que la gente se movilice. Si ahora se dan cuenta, precisamente los temas de movilidad han avanzado más y ahora hay alternativas de estaciones de bicicletas eléctricas que se pueden alquilar por minutos, por horas, hay patinetas. Entonces, hay muchas soluciones que además están en este momento requiriendo los ciudadanos y están requiriendo las ciudades para ser más inteligentes, para aprovechar los beneficios de la tecnología. Entonces, en materia de regulación, como les comentaba, estamos en más de 150 jurisdicciones en el mundo.
Por ejemplo, en Estados Unidos estamos en 48 de los 50 estados. Únicamente en Oregon en este momento estamos teniendo una discusión precisamente abierta acerca de la regulación. En Canadá estamos en 18 mercados. Estamos muy contentos porque precisamente a inicios de este año logramos la expedición de las normas regulatorias para estar disponibles en la ciudad de Vancouver. En Europa estamos en muchos países con reglas claras de regulación como Finlandia, Alemania, en Francia, en el Reino Unido e incluso en Turquía. En Australia es otro país en donde estamos operando pues en todos los estados de ese país, estamos disponibles. Y tal vez que sea de su mayor interés en Latinoamérica, estamos en Brasil. De las 27 capitales estatales de Brasil, únicamente no estamos en 4, pero pues allí se ha abierto, por ejemplo, con ocasión de esto, oportunidades de ganancias para más de 600,000 personas que usan la plataforma como medio de sustento. En otros países de Sudamérica, como en Argentina, ya tenemos regulación en Mendoza, en Bolivia en regulaciones en La Paz y en Santa Cruz. En Chile ya recientemente estuvo expedida la regulación. En Ecuador estamos avanzando en conversaciones, en Paraguay ya estamos regulados, en Uruguay estamos regulados, en Perú estamos en proceso con el gobierno. Entonces realmente lo que nosotros hemos querido y siempre hemos manifestado en todos los foros en los que hemos participado es que estamos aquí para aportar la experiencia que hemos tenido a nivel global para hacer de esto un camino transitable para todos. Y aprovechar como esta experiencia que nosotros tenemos de las negociaciones que se han hecho a nivel global con otros gobiernos, con otras necesidades, con otros entendimientos, con otros modelos de ciudad y poder venir a aprovechar todas esas ventajas en nuestro país. Entonces, eso era lo que tenía como para contarles en términos de lo que pueda haber en materia regulatoria, que creo que es importante que ustedes tengan como un overview de cómo está eso. Y que precisamente hay una necesidad de que Colombia avance en esto para poder tener unas reglas claras en Colombia y poder seguir haciendo que los ciudadanos y que el consumidor, como decía el doctor Robledo, realmente sea el que pueda elegir y el que pueda tener los beneficios de la tecnología. Y mucho más ahora, durante esta etapa que es desafortunada para todo el mundo de COVID-19. Las plataformas han adquirido una relevancia muy importante. En años anteriores, y les voy a poner aquí en el chat, hay 2 estudios que sustentan los datos que les voy a contar. Uno es un estudio del BID y otro es un estudio del JP Morgan Chase. En el estudio del BID se hace un análisis, como ven ahí, de who use the ride sharing platforms. Y es un estudio enfocado en Latinoamérica, sobre todo en los mercados más grandes que tenemos, que es Brasil y México. También incluyen a Colombia y a Chile. Y allí tenemos unos datos muy interesantes, Juan David, como que, por ejemplo, la edad promedio de las personas que utilizan la aplicación de Uber es 38 años, que en su mayoría son personas con título universitario o por lo menos con estudios técnicos. Algo muy destacable, sobre todo frente al tema de la formalización de la economía, es que más del 72% de quienes usan la plataforma de Uber por primera vez accedieron a abrir una cuenta de ahorros, una cuenta corriente. Y eso es supremamente importante para los esfuerzos de formalización que está haciendo el gobierno, incluso en Colombia. El 26% de estas personas tienen el acceso a la plataforma como un full-time job. Y en promedio, cada uno de esos utiliza la plataforma unas 15 horas a la semana. Recientemente incluso esto se puede reforzar, que me pareció espectacular, que salió hace, creo que fue la semana pasada, un estudio de FE Desarrollo. El estudio se llama Impacto de plataformas digitales en productividad y empleo en Colombia, que también les invito a consultarlo. Hay incluso un resumen ejecutivo en la página de FE Desarrollo, muy fácil de leer, en el que se muestra la importancia de estas plataformas, de ahí la importancia de la regulación y la importancia de fijar estas reglas. Aportan el 0.2% del PIB nacional. Generan opciones de autoempleo a más de 200,000 personas en Colombia. El perfil de las personas registradas en esa app, confirma un poco lo del BID, y es que el 36% tienen estudios técnicos, 17% estudios universitarios, solamente el 16% son inmigrantes, y el 40% de esas personas, si se quedan sin esta oportunidad de autoempleo, empezarían a engrosar ese lastimoso
21.4% que informó el DANE de desempleo que tenemos en este momento en el país para el mes de mayo. Entonces, en ese estudio también, por ejemplo, se resalta la importancia, como les decía, de la formalización o del papel que tienen las plataformas tecnológicas en la formalización de la economía, en el pago de los impuestos, en el acceso a los medios electrónicos de pago que se ha visto maximizado, por ejemplo, con todos los temas de restaurantes. Alejémonos un poquito de las plataformas de intermediación de servicios de movilidad, y si nos vamos hacia todo este tema del comercio electrónico, nosotros, ustedes como saben, pues también tenemos Uber Eats, que es una aplicación que intermedia solicitudes de domicilios de personas que quieren adquirir pues comida a restaurantes o que, por ejemplo, quieren comprar medicamentos en farmacias. Y esto ha incentivado también el uso del comercio electrónico. Gente que antes jamás se imaginaba usted metido en Mercado Libre o en estas otras plataformas adquiriendo nada por comercio electrónico, y ahora lo están haciendo. Entonces, las plataformas de movilidad hacen parte de todo ese ecosistema. Y por eso la regulación es también tan importante, avanzar en eso. Porque además hay otra parte, y eso sí es desde el punto de vista de las telecomunicaciones, que nos gustan tanto al doctor Luna y a mí, y es el incentivo, la cantidad de datos que está consumiendo el país a través del uso de estas tecnologías. Y lo que siempre ha luchado el país, que es cómo hacer que la gente tenga una mayor apropiación de las TICs. Estas plataformas digitales y el uso de las plataformas digitales contribuyen en ese propósito. Entonces eso también es algo que uno no puede dejar de lado. No solamente el bienestar del consumidor, sino también de qué manera esto está impactando el sector de las telecomunicaciones de manera tan positiva. Allí, ¿qué más les quería comentar? Otro tema, y es que el estudio del JP Morgan Chase, precisamente porque es importante tener la experiencia internacional también en cuenta en estos temas, lo que nos muestra es que las familias que experimentan una pérdida temporal de empleo, lo que hacen es recurrir a estas plataformas de manera temporal. Entonces ustedes habrán visto, incluso hay algunos artículos que uno puede leer en los que Uber es llamado un seguro de desempleo o una especie de seguro de desempleo, porque precisamente en este estudio se demostró que con una vez las personas consiguen nuevamente su empleo estable, dejan de usar la plataforma. Además, recuerden que estas plataformas tecnológicas son usadas por múltiples personas y son usadas también en múltiples tipos de plataformas. O sea, si yo o presto servicios a través de Uber, también puedo estar en un competidor, en cualquier otra de las plataformas tecnológicas. Entonces, estas plataformas son espectaculares en la medida en que tienen unas barreras de entrada y de salida muy bajas, lo que le da mayor flexibilidad y mayor dinamismo a ese tipo de oportunidades y de herramientas tecnológicas. Nosotros, ¿cuál vemos que debe ser como el rol del Estado para construir realmente un marco normativo que promueva la competencia y fomente el desarrollo de esa economía colaborativa? En la coyuntura actual que atraviesa Colombia, nosotros vemos que esto es un momento de avanzar. Uber puede cumplir un papel, y todas las plataformas muy importante en la reactivación económica de las ciudades. Lo podemos hacer de una manera responsable y de una manera segura. Eso lo ha mostrado también pues, nuestro modelo de negocio, las diferenciaciones que se tienen con otros tipos de transporte. Pero para eso nosotros necesitamos un ambiente equilibrado para operar, realmente que abrace esos modelos de economía colaborativa y que eventualmente podamos nosotros llegar a una reglamentación moderna, como se ha hecho en otros países, que nos permita no solamente el acceso a las oportunidades, de que la gente pueda tener esas oportunidades de ganancias ocasionales y flexibles, sino también que podamos aportarle a las ciudades para que sean más inteligentes y más seguras. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vemos que la normativa debe reconocer que la movilidad colaborativa es un nuevo modelo de movilidad privada, como lo han hecho muchas de las legislaciones de las que les comenté anteriormente. Que nosotros, pues como digo, realmente somos diferentes al taxi, pero que los dos modelos pueden coexistir y ese tiene que ser nuestro mensaje siempre. Como les dije, nuestra competencia es el vehículo privado. Y lo que nosotros queremos es pues aprovechar todos estos beneficios que ofrece la tecnología para ponerlos al servicio de los consumidores. Definitivamente, o sea, ya todos también lo habrán visto en diferentes estudios, las plataformas son una alternativa impresionante de autoempleo. Son muy interesantes para muchos. Entonces, es importante que se fijen
y que se den normas de seguridad no solamente para la inversión extranjera, en el caso de las compañías que tenemos accionistas extranjeros, sino también para que estas personas puedan trabajar en un ambiente más tranquilo y que todo pueda realmente coexistir. Para terminar, pues para nosotros nos parece un gran avance contar con un gremio como la Alianza AIN. Ustedes saben que pues lo preside el doctor Luna, y para nosotros es un llamado a una mayor interlocución con el gobierno y con el Congreso. Este gremio va a ser pues la voz que representa el ecosistema, y el impacto que nosotros tenemos es muy importante en el país. Entonces creo que esta es una situación en la que hay que fijar, y nosotros lo hemos dicho, tanto reglas para los formas de movilidad tradicional, que también sean más benéficas para ellos y les permita competir de una mejor manera. Hay modelos en el mundo demostrados en donde se ha hecho eso. Por ejemplo, eso se ha hecho en Australia, se ha hecho en Nueva Zelanda. Entonces son experiencias para que uno no esté como inventando nuevamente la rueda. Creo que hay que aprovechar lo mejor de la experiencia internacional y hay que poner estas cosas en movimiento. O sea, este país siempre ha sido un país que ha querido decir y que ha salido a decir que apoya la tecnología, que quiere conectarse, que quiere realmente que todos los colombianos tengamos un mejor futuro basados en la tecnología. Pues yo creo que este es el mejor momento porque con toda esta pandemia realmente las plataformas son un actor fundamental. Entonces, por lo menos desde Uber nosotros estamos aquí para seguir invirtiendo en el país, para seguir generando todas las oportunidades que podamos generar. Y realmente somos una empresa comprometida con los procesos tecnológicos y con la innovación. En este momento, nosotros estamos prestando los servicios de Uber Essential y Uber Flash. Uber Essential es un producto que está diseñado precisamente para que sea usado por todas las personas que están exceptuadas en los decretos de circulación de COVID. Y con Flash se pueden entregar algunos tipos de paquetes de un punto A a un punto B. Entonces, como ustedes ven, pues es una empresa que siempre está innovando, y a eso es a lo que nos dedicamos, a innovar y a trasladar esos beneficios a las comunidades donde operamos. Gracias. Doctora Sandra, muchas gracias por la intervención, sus palabras. Nos ayuda en esta tertulia de tecnología y derecho. Lo que buscamos y con este objetivo es conocer experiencias de todo el punto de vista, el papel que ha jugado el Estado como una empresa que es reconocida como el ejemplo de la economía disruptiva, presenta y está presente en Colombia, y también ahora con el doctor David Luna, que Sandra nos comentaba, está recientemente iniciado en esta nueva alianza como gremio. ¿Por qué la importancia de contar ahora con un gremio, con la Alianza AIN, para hablar de plataformas digitales? Nos habla Sandra, doctor David, también la importancia del momento actual. Lo que ha llevado la crisis es a la digitalización, al acercarse cada vez a la tecnología, a la oportunidad de tener pagos electrónicos, y no solamente lo vamos a vivir desde el punto de vista de Uber, sino de todas las plataformas que hacen parte del gremio. Hace unos años pensar en una banca sin intermedio de los bancos tradicionales era muy complicado. Tener una tarjeta de crédito, tener acceso a las compras digitales era para unos pocos. ¿Por qué en este momento se ve como esa oportunidad para poder hablar de la formalización, de generación de empleo? Le damos la palabra entonces al doctor David Luna, el presidente de la Alianza AIN. Un saludo muy especial a todos los asistentes. Estamos en Zoom por 164 participantes. Estamos por Facebook Live cercanos a los 35, cerca de las 200 personas. Y le damos entonces la palabra, doctor Luna. Bueno, doctor Duque, muchas gracias por esta invitación, a usted y al presidente y al vicepresidente del Colegio de Abogados Rosaristas. También agradecer muy especialmente al doctor Pablo Felipe Robledo, a la doctora Sandra y a todos los asistentes que he tenido la posibilidad de ver en la tarde de hoy. Agradecerles por su presencia. Yo creo que este tipo de foros, en primer lugar, es muy valioso plantearlos, presentarlos, convocarlos, porque básicamente con ellos se puede no solamente
dar discusiones que seguramente en otros ambientes tienen unos tonos demasiado altos, sino que acá se puede hablar con tranquilidad sobre lo que cada una de las cosas significa, sin necesidad de ingresar, digamos, en el mundo de la discusión política. Eso es importante porque hay temas en los cuales, pues seguramente en determinados micrófonos no hay el tiempo suficiente para explicarlos o sobre todo para abordarlos. Y el primero de esos temas es uno que tiende a pasar totalmente desapercibido en esta discusión y se llama el principio de neutralidad de red. La neutralidad de red está establecida en Colombia desde el año 2010 en sendas leyes de la República. ¿Qué quiero decir con eso? El Congreso de la República, no en una, sino en 3 oportunidades, ha señalado que en nuestro país existe la neutralidad de red. ¿Eso qué significa? Palabras más, palabras menos. Que todos ante la red o en la red tenemos los mismos derechos, que todos en la red gozamos de presunción de legalidad para funcionar, para operar, salvo que el Congreso de la República lo prohíba o lo reglamente. Y solamente en 2 oportunidades el Congreso de la República ha expresado prohibiciones o reglamentaciones en temas de pornografía infantil y en temas de juegos de suerte y azar. ¿Por qué esto es importante mencionarlo? Porque es que estas discusiones comenzaron hace muchos años. Estas discusiones se dieron en el momento que las empresas de tecnología comenzaban a tener un impacto importante dentro del mundo, no solamente comercial, sino por supuesto jurídico. Entonces, cuando alguna persona dice, es que acá no se ha regulado, o hay que regular, o hay que desregular, vale la pena siempre regresar al año 2010, donde el Congreso de la República en sendos debates discutió sobre esta materia y en varios debates señaló con contundencia que la tecnología iba mucho más rápido que la legislación y que por ende era importantísimo mencionar que por esa red de tecnología todos podían participar salvo que existiera prohibiciones específicas. Entonces, algunos tratan de demeritar este principio de la neutralidad de red, asemejándolo o señalando que a través de él se pueden utilizar o se pueden desarrollar negocios ilegales. No, no se pueden desarrollar negocios ilegales porque para eso claramente el Congreso ha tomado determinaciones. Y en el caso de la movilidad, les guste a algunos o no les guste a otros, el Congreso lo que ha dicho hasta el momento, puede que en un debate posterior diga lo contrario, es que estas plataformas pueden funcionar por la red. Y es el consumidor, es el ciudadano quien tiene la capacidad de escoger, quien tiene la capacidad de determinar qué tipo de servicio prefiere utilizar. Es ahí donde vale la pena, evidentemente, recordar las palabras del doctor Pablo Felipe Robledo cuando mencionaba cuáles son los principios de la libre competencia. Yo simplemente le agregaría un principio económico que en mi caso particular, en mi vida en el sector público y en el sector privado y académico, siempre ha tenido preponderancia. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. ¿Qué significa eso? Que si la normatividad, como es este caso, permite que el usuario tenga la posibilidad de escoger entre diferentes servicios, pues lo podrá hacer por comodidad, por costo, por seguridad o por lo que él considere. Y el Estado hasta donde sea necesario, evidentemente el Estado tiene unas competencias que puede tomar la determinación o no de avanzar sobre algún tipo de prohibición, algún tipo de regulación o una palabra que se olvida mucho en esta discusión, o algún tipo de desregulación. Porque desregular también es una opción, porque desregular también es una
posibilidad que seguramente determinados sectores han llamado porque tienen o unas cargas que proceden de 10, 15 o 20 años atrás que merecen ser replanteadas, que merecen ser cambiadas o que merecen ser simplemente prohibidas. Pero lo que no podemos bajo ninguna circunstancia, digamos, dejar de tener presente es la posibilidad que la tecnología sea utilizada en cualquier sector. Porque la tecnología es un medio, no un fin. Y la tecnología debe estar al servicio de los ciudadanos para resolverle problemas. De hecho, es bien importante señalar que varios taxistas en el sector de nuestra ciudad o de otras ciudades utilizan tecnología. Muchas de esas aplicaciones construidas por ellos mismos o sus propias compañías, pero muchas otras aplicaciones, por ejemplo, del sector que nosotros agremiamos. Eso significa que la tecnología no es un enemigo del taxista. Seguramente no le gusta al empresario, al dueño de los cupos, pero al taxista como tal le permitiría grandes beneficios. Por ejemplo, no estar dando constantes vueltas por la calle para encontrar una carrera, entre otras disminuyendo un aporte negativo de CO2 que podría estar impactando el medio ambiente, o tener la posibilidad de saber específicamente hacia dónde se mueve, con qué beneficios lo puede hacer y con qué beneficios no lo puede recibir. Entonces, en un debate jurídico como este, dejar de hablar del principio de neutralidad de red es una equivocación. El principio de neutralidad de red es tal vez el más importante de los logros que ha conseguido la legislación colombiana, desarrollado inicialmente por el Congreso y posteriormente por la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Ese tema es muy valioso en ámbitos jurídicos porque de ahí se ha desprendido en gran medida tanto la literatura como por supuesto diferentes fallos que sobre este sector y sobre este factor se han desarrollado. Un segundo punto que yo quisiera mencionar que me parece muy importante en el debate que se da hoy y es el de la economía colaborativa. La economía colaborativa es un concepto más o menos reciente y la economía colaborativa lo que busca explicar es por qué mi padre pudo tener durante toda su vida un empleo y por qué razón seguramente su nieto va a tener 6 empleos al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Que la economía colaborativa lo que permite es que la persona no solamente defina la condición en la que quiere llegar a tener una vinculación o de pronto no tener ninguna vinculación. La economía colaborativa es la posibilidad de que la persona defina si dedica unas horas al día o a la semana para desarrollar una actividad que le va a generar ingresos adicionales o permanentes, y la economía colaborativa es la posibilidad de yo no necesariamente tener una relación de jerarquía en una actuación que podemos llamar en algunos casos laboral, pero en algunos otros casos simplemente de colaboración. Creo yo que ese principio de economía colaborativa es fundamental entenderlo, y por eso es que el premio Nobel Tirol dice con tanto acierto: usted no puede pretender lograr encuadrar los nuevos negocios tecnológicos en una legislación que fue expedida hace 20, 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque seguramente esa legislación, por más de que yo la quiera o la pueda ajustar, no va a tener las posibilidades de desarrollar muchas de las acciones que hoy la economía colaborativa puede plantear. Mire, doctor Duque, yo le planteo lo siguiente: dentro de los miembros de la Alianza IN, por ejemplo, hay diferentes modelos de acción o económicos o de relaciones con sus colaboradores. Entonces, usted no puede de alguna otra manera pretender que todas y cada una de las plataformas pues respondan a un mismo nuevo modelo. Ahora que se va a plantear seguramente el 20 de julio una discusión sobre temas asociados a
seguridad social. Cuando usted habla de las plataformas, está hablando de todas las plataformas. Puede estar hablando de Uber, puede estar hablando de Didi, puede estar hablando de Cabify, puede estar hablando de Bit, o puede estar hablando inclusive de las plataformas que tienen hoy desarrolladas las compañías de taxis, o las que tienen desarrolladas el sector financiero, o las que tienen desarrollados el sector agrícola. Por eso es muy importante entender que los sectores en economía colaborativa requieren caracterización, requieren estudio, requieren análisis. Y la doctora Sandra Monroy mencionó un muy importante y reciente estudio hecho por Fedesarrollo que acompaña uno anteriormente hecho por el BID. Por primera vez se hace una caracterización importante de lo que la economía colaborativa a través de plataformas está generando. Aporta el 0.2% al PIB. Está más o menos generando ingresos para 200 o 210,000 colaboradores. Sabemos qué tipo de colaboradores se dedican de manera exclusiva a estas actividades, pero también sabemos que hay muchísimos que se dedican a estudiar y que solamente en sus tiempos libres aprovechan para tener unos ingresos adicionales. Otros colaboradores que por esta situación difícil que está presentando el país ven una oportunidad laboral que eventualmente puede ayudar a soportar su déficit y sus obligaciones. Y ni qué hablar en materia de salud, porque la economía colaborativa lo que permite es, con estricto cumplimiento del principio de la protección de datos, saber qué tipo de trazabilidad puede tener o un conductor o un pasajero o un usuario de una bicicleta o de una patineta para específicamente poderle hacer seguimiento a ese mismo vehículo que después montó a otras personas y en el caso de que una de ellas estuviese contagiada, poderle avisar a todos los demás que existe la posibilidad de que también hayan contraído ese virus que puede de alguna otra manera tratarse oportunamente. Entonces, es muy importante entender que este tipo de acciones van a ser fundamentales para muchas cosas, para evidentemente darle la posibilidad al consumidor que tome la decisión que mejor le parezca, que el consumidor escoja quién le presta el servicio. 1. 2, para apoyar esa lucha contra el cambio climático que estamos librando todos. Las plataformas ayudan a generar reducción de 40,000 toneladas de CO2, lo cual seguramente es un aporte pequeño, pero importante. 3, que sectores que han venido estando sobreregulados en el pasado puedan tener la posibilidad hoy de contar con unas reglas de juego que les permitan avanzar sobre la materia. 4, entender la movilidad, como lo decía la doctora Monroy, como decisiones soportadas en la evidencia. Los datos son los mejores aliados para tomar determinaciones, no solamente en la construcción de nueva infraestructura, sino en la planeación del sistema semafórico, sino adicionalmente en la planeación de ingresos que han podido desarrollar esos procesos. Vienen otros debates, no en 30, en 40 o en 50 años, seguramente en 3, en 4 o en 5. Estamos hablando de los vehículos eléctricos, de los vehículos no tripulados, de los vehículos que pueden prestar menciones como el carpooling o como otros que van a ser esenciales para este proceso. Motivo por el cual yo creo que más allá de las sentencias judiciales, que todas son muy importantes, más allá de las decisiones de nuestros órganos competentes, como en este caso lo es la SIC, que todas son muy importantes, lo importante es entender que acá sí o sí necesitamos avanzar en procesos desde el punto de vista normativos y desde el punto de vista, por supuesto, legislativos si se requieren o administrativos si se prefiere. Yo menciono esto porque cada día más hay absoluta identidad en el mundo, entrando en materia de movilidad, que cuando una plataforma cumple labores que tienen que ver con el desarrollo de transporte, pues tienen unas condiciones, mientras que cuando otras cumplen servicio de intermediación, tienen otras condiciones. Y
Seguramente esa normatividad se puede mantener, se puede actualizar, se puede modificar, pero lo cierto sí es que este proceso va a ser esencial y fundamental para avanzar en esta discusión. Yo quisiera terminar con 3 cosas muy sencillas porque he estado viendo la discusión que se ha venido dando en el chat de Zoom, que me parece muy interesante y muy valioso. He tratado de recoger los comentarios de todos y cada uno. Lo primero es respeto profundo por la crítica, respeto profundo por la diversidad de opinión, respeto profundo por algo tan importante como es la diferencia de pensamiento. Lo menciono ¿por qué? Porque este debate, como muchos otros debates, pues siempre tiene evidentemente pasiones, pero también siempre debe tener de por medio evidencia. Y la evidencia es fundamental de ser tenida en cuenta. En las ciudades capitales está claramente demostrado que existe la necesidad de brindarle no solamente por ausencia del sistema de transporte público masivo, sino por otros servicios, otras alternativas a los usuarios. Y las encuestas así lo están diciendo. Más personas están caminando, más personas están transportando en bicicleta, más personas están buscando alternativas como la de las plataformas, más personas están buscando alternativas como la de los taxis, porque evidentemente, cada uno quiere desplazarse más. Y permítanme, hago acá un muy importante paréntesis. Si hace 4 o 5 meses la discusión estaba encaminada en el número de clientes o de usuarios que pueden llegar a tener uno u otro servicio, después de que superemos la pandemia y después de que superemos el confinamiento, la discusión va a ser aún mayor. No les quepa la menor duda que el teletrabajo va a aumentar y el ciudadano va a querer desarrollar viajes puntuales, más cortos, más planeados, con menos posibilidad de trayectos largos. ¿Eso qué significa? Que los datos van a ser esenciales para la toma de esas decisiones y de esas determinaciones. El segundo punto que quisiera mencionar para terminar es que evidentemente estos debates jurídicos o los debates que seguramente se plantearán en el Congreso tienen que tener en cuenta los números que de alguna u otra forma son esenciales para tomar decisiones absolutamente sustentadas. No sacamos con pensar que los recursos son ilimitados y no sacamos con pensar que porque una u otra actividad esté soportada por empresas nacionales o internacionales, sus recursos son ilimitados. Es necesario comprender que todo negocio tiene un modelo y que los modelos de negocio necesitan entender cómo pueden funcionar para equilibrarse. El Estado tiene que tener eso muy presente en los momentos regulatorios. Y un tercer punto, que es una invitación al Colegio de Abogados Rosaristas, y con esto termino, doctor Duque, qué importante aportar desde el punto de vista académico a estos procesos para saber qué es lo que se nos viene más adelante en las discusiones de carácter tecnológico. Insisto, la tecnología va mucho más rápido que la legislación y lo que nosotros tenemos que hacer como país en medio de esta crisis en Latinoamérica es ofrecernos como la posibilidad de brindar una gran cantidad de servicios que está requiriendo el globo y que tenemos el talento para desarrollar. Muchas gracias, doctor Luna. Muchas gracias por sus palabras, su intervención. Vamos con algo de preguntas y con el ánimo también de no centrarnos únicamente en este tema, a pesar de ser el corazón de la discusión. Doctor Robledo, ¿está presente? El papel del Estado, Sí, estoy presente. el papel del Estado, doctor Robledo, para ver qué es lo que pasa. Siempre se ha hablado entonces de la necesidad de poder actuar, que el Estado actúe. ¿Quién debería actuar? ¿El Congreso, la ley o la regulación por parte del gobierno?
o ahí ya nos metemos en otros temas más políticos que jurídicos, porque entonces no lo hace ni uno ni lo otro. Ya en este tema específico ya van 3 proyectos de ley que se archivan. Como dice el doctor Luna, será también necesario poder ampliar otro tipo de sectores para que tengan también una base. En otros será necesario desregularizar. La regularización debe venir entonces en esa discusión que se presente. ¿Qué veremos entonces en un futuro cuando el cultivador pueda vender sus productos directamente sin intermedio de un mayorista o de un minorista? Y que se acaben entonces cadenas de sectores económicos que también hacen parte de la libre competencia. ¿Qué debe hacer entonces el Estado? ¿Juego entre el Congreso como responsable o un papel de gobierno y con ese papel de la política de por medio? Sí, pero mire, lo que yo he tratado de explicar es, en un modelo de economía de mercado, como también lo decía el doctor David Luna, es pues, muy importante que la sociedad, que el Estado entienda que la regla general es la posibilidad que tiene alguien de concurrir a un mercado, de participar en un mercado, y que la regulación como tal debe ser solo usada en la medida en que el Estado, de una u otra manera, vea que su participación regulatoria es absolutamente necesaria. Entonces, por eso yo he venido diciendo que a la libre competencia le gusta que el mercado se mueva, diríamos, por las propias fuerzas del mercado, que no haya una regulación, de que no haya una participación. En los temas de transporte, pues claramente el Estado tiene que tomar la decisión de qué es lo que pretende regular. Y también hay un tema muy importante que me gustaría referir, que es lo que tiene que ver con la desregulación. Muy bien lo decía el exministro Luna. Aquí hay una gran posibilidad también de una forma de intervenir de forma proactiva para permitir condiciones de competencia, es desregular. Los taxistas hoy, de una u otra manera, con razón o sin razón, encuentran que tienen unas condiciones gravosas que le impiden de una u otra manera poder competir con otros actores del sector transporte o de la intermediación del transporte que no necesariamente tienen que cumplir con los requisitos que ellos cumplen. Pues bueno, también llegó la hora seguramente de mirar si esa regulación de los taxis como tal ya entró en el terreno de lo innecesario y hay que empezar a quitarle cargas a ese sistema de transporte regulado que son los taxis para generar unas mayores posibilidades de competir con otros actores que se valen de otras formas de prestar el servicio. Entonces, siempre estará de por medio, uno, la posibilidad de dejar que la gente participe en un mercado sin mayores regulaciones. Uno, la posibilidad de regular, pero para regular hay que entender que las cosas que son necesarias son necesarias. Mire, en esa sentencia del juez Posner, que tiene una contundencia enorme, y me hacen una referencia a perros y gatos. Eso parecería ser de película. Dice, no, es que Uber es distinto a los taxis porque es que los perros son distintos a los gatos, ¿ya? Pero usted no puede, sobre pretexto de que reguló de una forma los perros, no puede regular los gatos. Tiene que entender que las cosas son diferentes. Entonces, para regular, tiene que partir también de la base de que hay unas diferencias. Entonces, donde hay diferencias, regula de forma diferente. Pero al final, ahí yo discrepo un poco con la doctora Suárez. Yo discrepo un poco en la medida en que no necesariamente, claro, Uber compite con los carros privados, pero también compite con los taxis en una forma distinta de prestar un servicio. Pues tan es así que uno, de una u otra manera, si tiene la posibilidad de pedir un Uber o pedir un taxi, pues el consumidor hace un análisis interno de qué decisión toma, pedir un Uber o pedir un taxi, en aquellos lugares en donde estén en el mercado ambos.
pero obviamente una posibilidad es la de regulación, otra la regulación, pero hay que partir de la base de que son temas absolutamente diferentes el uno del otro y que por ende pues pueden tener soluciones absolutamente diferentes. Y en ese sentido, pues obviamente el Estado tiene que buscarle una solución a este tema de Uber y de unos servicios parecidos para el tema del transporte de personas con los beneficios que eso podría traer. Pero también, de una u otra manera, debe revisar, creo yo, la legislación de los taxis. Gracias, doctor Robledo. Doctora Sandra, con la experiencia de la empresa a nivel internacional y el desarrollo que han tenido en estos años, ¿uno cómo encontraría un equilibrio de un sistema ideal donde pueda llegar a encontrar una libre competencia y que la regulación o la legislación no lo afecte? En todos esos países, en casos prácticos, ¿cuál podríamos llegar a resaltar que sería un ejemplo para Colombia a seguir, donde no existan problemas frente a temas tributarios, donde existan un marco de protección al consumidor, donde se pueda dar también ese equilibrio necesario sin meter esos temas políticos que tenemos en el servicio hoy en día? ¿Cuál sería un sistema ideal que podríamos llegar a mirar? Bueno, yo creo que tanto hablar como un sistema ideal es tal vez soñar mucho y tal vez no estar como muy acorde con la realidad, pero pues entiendo la pregunta. Yo creo que cuando precisamente se habla de tecnologías disruptivas, esa misma palabra implica que hay cosas que necesariamente tienen que cambiar y que pueden haber sectores de ese mercado que pueden ser afectados por ciertas decisiones y que pueda que no sean tan proclives a aceptar. Entonces es como que siempre va a haber alguna parte que no pueda quedar muy contenta con lo que se defina. Pero usted mencionaba un punto muy importante y es el de los impuestos. En Colombia siempre se ha venido diciendo que las plataformas tecnológicas no pagan impuestos. Yo puedo decir que Uber ha pagado más de 40 millones de dólares en impuestos, no solo a través de su filial local, sino el impuesto a las plataformas digitales que se impuso con la reforma tributaria. Si ustedes recuerdan, hay un impuesto que se impuso, que es el IVA, a los servicios prestados por plataformas tecnológicas que operan desde el exterior, que en su momento fue denominado el impuesto Netflix o el impuesto Uber. Pues este impuesto Uber lo ha venido pagando y como le digo, pues son más de 40 millones de dólares que han ido a las arcas del gobierno, que pues con eso se habrán hecho programas y se habrá reinvertido en el país. Entonces esa parte es importante, esa parte ya está regulada, la parte de los impuestos. Ahora, por ejemplo, en el caso mexicano, en el caso brasilero, se fijó un porcentaje de cada viaje que se toma o que lo toman los gobiernos, por ejemplo en el caso de México, para el fortalecimiento y la modernización de la industria del taxi y también para beneficios al peatón. Entonces, eso es algo que de hecho nosotros en los espacios que hemos tenido lo hemos ofrecido ese mismo fondo para Colombia. Otra de las cosas que sería importante en este tipo de regulaciones, que está en la regulación de Chile, en la regulación de Brasil, en las regulaciones de Estados Unidos, en varias europeas, es crear una categoría diferente que en varios países ha sido definida como transporte o servicios de movilidad privado intermediados por plataformas tecnológicas. Entonces hay que crear esa diferenciación, eso sería ideal que quedara en una regulación. Y el otro tema que también Uber lo paga y lo tiene en Colombia y lo tiene en todos los países, porque para nosotros todo comienza con la seguridad. Por eso nosotros somos pioneros con contar en Colombia con un seguro con la compañía Allianz que brinda cobertura durante los arrendamientos de los vehículos, protegiendo a los ocupantes y a los terceros que puedan salir afectados por cualquier accidente. Entonces, la normativa que se haga en Colombia definitivamente debe exigir
ese tipo de seguros. Entonces, para resumir, crear un fondo que el Estado pues, pueda reinvertir en lo que considere, pues también sobre todo relacionado con beneficios que esta tecnología pueda traer a sectores afectados con esas normativas, como sería, por ejemplo, la industria del taxi. Segundo, que se cree una categoría diferente que ya se ha hecho en los otros países. Y tercero, que se exija un seguro, como ya lo tiene Uber en Colombia y en todos los países. Esa sería como 3 puntos a plantear, Juan David. Gracias, doctora Sandra. Doctor Luna, para terminar con la intervención, vemos que crece especialidad en el servicio, en poder lograr y cumplir con las expectativas del cliente. Pero lo que vimos, por ejemplo, en el primer día sin IVA o en quejas permanentes que se ven en las plataformas como Rappi, que la gente quiere recibir también sus quejas igual como si fuera el servicio. Creemos que ahí le puede llegar a faltar algo. Y también, ¿qué pasará a futuro frente al papel que pueda jugar el Estado? Si vemos nosotros hace algunos años que la superintendencia pues, se preparó para tener una dirección en protección al consumidor en temas de comunicaciones, ¿será necesario contar también con algo de protección especial en estas plataformas tecnológicas? ¿Qué se viene entonces el futuro? No solamente para prestar un mejor servicio, sino poder lograr que esa protección al consumidor sí sea más real. Doctor Duque, por supuesto que sí. Yo quiero recordar una carta pública que hace ya un par de años publicó Berners-Lee, quien es el creador de la web, que decía que los 3 retos más importantes de Internet para los próximos 20 años iban a ser luchar contra las noticias falsas, luchar contra el engaño en la publicidad política y proteger los datos personales. Yo creo que las plataformas tienen toda la obligación, pero también todo el interés de seguir protegiendo los datos personales. Como por supuesto, y usted lo menciona, de proteger al consumidor. Y proteger al consumidor quiere decir establecer con él una relación para resolverle sus dudas, para resolverle sus problemas, para resolverle sus dificultades e incluso para regresarle, digamos, los valores de un servicio mal prestado o no prestado. Y yo creo que en eso se está trabajando tecnológicamente todos los días, porque, digamos, la tecnología se debe a los usuarios. Esa dicotomía que algunos trataron de poner en práctica hace unos años, de que el mundo digital va a reemplazar al mundo análogo, creo yo que todavía le falta mucho. El mundo digital requiere del mundo análogo o del mundo físico, y el mundo físico requiere del mundo digital. ¿O por qué razón este mega grande del mundo que es Amazon tomó la determinación de comprar unas tiendas de barrio? Porque sabe perfectamente que el mundo físico es esencial. Y en ese sentido, yo estoy 100% de acuerdo con que se tiene necesariamente que hacer, evidentemente, un control, no solamente del servicio, sino de la protección de datos. Dicho eso, yo quiero retomar 2 temas que me parecen muy importantes. El primero, hay una cifra en el estudio de desarrollo que a mí me sorprendió muchísimo. Saludo a su hijo que está en la plataforma hoy, esperamos que está aprendiendo mucho los conceptos de derecho. Un dato que a mí me sorprendió muchísimo en el estudio de desarrollo. El 46% de las personas que trabajan, que desarrollan actividades, que prestan, digamos, servicio de colaboración con las plataformas, lo hacen por flexibilidad. ¿Qué significa eso? Que están buscando un tipo de ingreso adicional. Y el 28% lo hace por necesidad. Entonces, acá tenemos unos temas muy, muy importantes para toda esta dificultad que se nos viene. El 16% de las personas que trabajan, que desarrollan, que son, digamos, colaboradores de las plataformas, estudia el 16%. Eso tiene un significado muy importante porque hay que, insisto, aprender a leer la economía colaborativa.
Y terminaría diciendo que hay otro tema que es muy, muy valioso, no del estudio de Fedesarrollo, pero sí del estudio del BID, que habla de ingresos promedios por hora, en algunos casos de hasta de $10. Eso significa un impacto muy importante para una persona que pueda tener este ingreso como una adicional a lo que está desarrollando. Entonces, veamos esto como un aliado, evidentemente. Lo dijo el doctor Robledo, lo repito yo, sectores que haya que regular, desregulémoslos, pero vuelvo e insisto, el consumidor es el centro de la sociedad, el ciudadano es el centro de la sociedad, no el monopolio. Muchas gracias, doctor Luna. Bueno, pues agradeciendo a todos nuestros panelistas, para darle paso al cierre al doctor Francisco Bobada, queremos resaltar el gran papel que juega la libre competencia y cómo será necesario también en esta época poder cerrar ese gran paso de conectividad en el país. La existencia de buenos servicios de tecnología en las regiones se vuelve esencial para poder llevar los servicios tecnológicos cada vez a más lugares. La protección que pueda dar el Estado y la garantía del acceso a nuevos derechos, al buen manejo que usted lo menciona, doctor Luna, frente a los datos personales, a la eficiencia que puedan realizar las empresas en el papel que hacen y que sean cada vez más éticas, será necesario dentro de una economía digital. Esto será un buen paso, lo que está ocurriendo se vuelve necesario, es un debate que estamos teniendo desde hace muchos años y que cada vez está cogiendo más forma. La libre competencia tiene que dar la oportunidad para que el Estado regularice o desregularice y que lo que se vea al final es el mejor servicio para los usuarios, el consumidor que vea opciones y que encuentre lo mejor cada día y que no se vea también abocado a los servicios que no le den garantías. Y en la protección de la competencia se observa solamente cuando hay diferentes opciones de bienes y servicios para cumplir con este cometido. Le agradezco a todos, a Sandra, a David, Pablo Felipe, muchas gracias por esta charla y le doy paso a Francisco para que cerremos la tertulia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan David, por su coordinación, por la orientación de esta tertulia. Es un placer haber escuchado a tres autoridades en el tema, como ha sido la doctora Sandra Monroy, el doctor Pablo Felipe Robledo y al doctor David Luna. Por supuesto que nos quedan muchísimas dudas y muchos retos. Y bienvenido a este escenario, doctor Luna, doctora Monroy, doctor Robledo, para que podamos seguir tratando todos estos temas, pero además con debates como los que propone el doctor Duque en cuanto al tema de la conectividad, en cuanto al tema de volcarnos hacia lo fundamental. En la pandemia tuvimos que encerrarnos, volver a lo fundamental y teníamos que ver cómo el campo sostenía las ciudades y cómo las aplicaciones van a tener que en el campo también prestar o tener un papel protagónico. Que nuestro estado, que es gigante en el campo, tenga un escenario en este escenario de las aplicaciones para poder participar activamente, conjuntamente con los campesinos, con el sector agrario del país, con la conectividad que desde el Ministerio de las TICs también se ha promovido, desde esos kioscos digitales, desde toda esa conectividad, la conectividad de última milla, cómo vamos a llegar a la gente que no lo tiene, que no sabe lo que es una app, que todavía no conoce lo que es estos medios tecnológicos que pueden servir para todas esas alternativas. Así que bienvenidos a estos debates. El escenario del Colegio de Abogados Rosaristas es un escenario donde seguramente vamos a quererlos escuchar una y otra vez porque los retos que se nos vienen son gigantescos. A todos nuestros participantes en el debate que se dio, por supuesto, en los chats, se iban formulando permanentemente dudas, posiciones encontradas. Por supuesto que eso es lo que vamos a encontrar permanentemente en estos debates y es de lo que se trata, de generar debate, de generar soluciones, de generar también
llamados de atención también a quienes en este momento tienen en su dominio estos temas y todos los que tratamos en el Colegio de Abogados Rosaristas. De manera que muchísimas gracias, muy amables por esa participación. A todos los participantes los invitamos a que ustedes nos dejen su opinión en el link que van a encontrar o que encuentran en el chat para efectos de que podamos retroalimentar este ejercicio. Ustedes nos digan qué opinan del evento, nos digan qué otras tertulias podemos desarrollar y, por supuesto, llevemos más y mejores eventos para ustedes. En cuanto a los eventos que vienen, tenemos un debate muy interesante este jueves, 9 de julio a las 5 de la tarde. Vamos a estar en el escenario del Zoom y del Facebook Live con una tertulia sobre un debate de las reformas más polémicas de los últimos tiempos a la Constitución Política, y es el tema de la cadena perpetua en Colombia. Vamos a tener el debate, la controversia sobre su inclusión en el ordenamiento jurídico colombiano. Tendremos a un expresidente de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, el doctor Nilson Pinilla. También tendremos a 3 autoras de un texto muy importante en materia de la cadena perpetua, 3 abogadas del Externado de Colombia, la doctora Ana Lucía Moncayo, la doctora Angélica María Pardo y la doctora Ángela Marcela Olarte. Igualmente tendremos a una de las personas que participó en los debates activamente, el doctor Germán Navas Talero. Lo tendremos aquí con la visión del Congreso de la República, de los debates que se surtieron al interior de este tema. Y también tendremos al doctor Luis Benavides Hernández, quien va a participar desde México, un experto en materia de derechos humanos. Lo vamos a tener aquí el jueves desde la UNAM para que nos hable de la perspectiva desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces vamos a tener una visión integral en cuanto a este tema de la cadena perpetua. Cordialmente invitados, invitadas a todos para que se inscriban. Nuestros links de inscripción los encuentran en nuestras redes sociales. Nos pueden ver también a esa misma hora por el Facebook Live. Nos van a acompañar como moderadores, además, la doctora Laura Acosta Zárate, que es profesora investigadora de Derecho Penal y también criminóloga de la Universidad de Cambridge, y nuestro vicepresidente, el doctor Ricardo Medina Rico, quien también ha estado detrás de la organización de este evento. De manera que cordialmente invitados para que nos acompañen y nos sigan. Doctora Monroy, doctor Robledo, doctor Luna, doctor Duque, una muy buena noche. Muchas gracias por su participación. Vamos a dejarlos conectados un momento a todos los asistentes para que tomen el link, hagan clic y llenen la encuesta, que como les comenté es muy importante para nosotros. Muy buena noche. Bienvenidos siempre al Colegio. A usted mil gracias. Es su casa, es su escenario. Muchas gracias, Francisco. Gracias. Gracias, Francisco. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias a todos.